Retomamos el ejercicio entonces que habíamos propuesto y es el siguiente. Leo sumatoria desde k igual 20 hasta 300 de la expresión 2k más 5 y todo eso al cuadrado. Primera cosa, esta sumatoria para desarrollarla tú tienes que tomar desde 1, porque ahí vas a poder usar tu propiedad desde 1 a 300 de la misma expresión interna, menos desde 1 a 19. Espero que algunos ya empiecen a recordar en su cerebro que esto lo vimos. Lo que sucede es que aquí, y yo les explicaba alguna vez en clase, estamos tomando desde 1, desde k igual 1, por decirlo de alguna forma, hasta 300, pero me están pidiendo desde k igual ¿cuánto? 20. Entonces, como yo tengo que siempre asegurarme de empezar en 1, tomo el total de 1 a 300 y resto de 1 a 19, que son los subíndices que me van indicando dónde tengo que restar. Bueno, espero que lo recuerden. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Lo primero tienen que desarrollar estos cuadrados binomios. Vamos a seguir acá abajito. Entonces nos queda que esta sumatoria que me están pidiendo desde k igual 20 a 300 de 2k más 5 al cuadrado tiene que ser expresada en una descomposición. Fíjate que por tiempo yo lo tenemos realizado acá. Esperamos un segundo. Me voy a borrar algo que no había borrado. Listo. Aquí lo tenemos desarrollado el mismo ejercicio. Mismo. Entonces, recordar nuevamente las expresiones que yo le acabo de mencionar, estas tres. Ahí está el ejercicio. Yo aquí lo hice de otra manera. Ustedes también pueden pensar que si les piden de 20 a 300, es lo mismo que descomponer de 1 a 300 como la suma de 1 a 19 más la suma de 20 a 300, y entonces despejan, pasan restando y ahí les queda la expresión que nos están pidiendo. Lo que yo hice fue calcular esta parte, por ejemplo, de 1 a 300, ahí está calculado. De 1 a 300 primero desarrollé el cuadrado binomio, es un cuadrado binomio, ya está desarrollado, cuadrado el primer término, doble el primero por el segundo y cuadrado el segundo término, y si no saben a esta altura de la vida, entonces por último multipliquen término a término esa expresión y le va a dar eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué me esfuerzo tanto por descomponer? Porque no se puede aplicar la sumatoria con cuadrado estructurado, tienes que descomponerlo, ahí lo descompuse, ¿ves? Eso era eso, y como la sumatoria se puede separar con suma o resta, separé. Separo ahí una sumatoria, que hay otra y que hay otra. Ahora este 4 sale de la sumatoria y multiplica k cuadrado, pero k cuadrado es esa expresión, ahí la tengo escrita, donde este es n por n más 1, 2n más 1 dividido en 6. El 20 sale de la sumatoria y como es k, ocupo esa expresión, n por n más 1 dividido en 2. Y la última es 25 por 300 como habíamos señalado. Ahí está el resultado. Después yo calculé la otra expresión que iba de 1 a 19, ahí está lo mismo. Lo único que cambia son los índices superiores, pero es exactamente lo mismo para que lo vean ustedes. Se resta y ahí nos da el resultado que nos estaban pidiendo. Y en la prueba usted puede comprobar nuevamente, coloca shift, sumatoria. ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Sumatoria desde dónde? Esto es para comprobar porque obviamente nosotros evaluamos el proceso. De 20 a 300 y acá nos queda paréntesis 2 por. Tienen que colocar el por, si no les marca error. Alfa x, acuérdate que aquí se trabaja con x, más 5, cierra paréntesis y todo eso al cuadrado. Y ahí hay que esperar un poco, esperemos ahí, porque les va a dar ese resultado final. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a sumatoria. Nos queda recordarles, porque aquí estamos recordando información. ¿Ves? Espera, me dejo mostrarles de nuevo para que ellos vean, que hagan la comparación. Ahí está el término y ahí está el resultado. Ahora, les comento que me falta explicarles progresión aritmética y progresión geométrica. Y recordar 2 o 3 cosas y finalizamos. Primero, aquí hay un ejercicio, ya no tenemos tanto tiempo para hacerlo en conjunto, por lo tanto les recuerdo solamente que aquí hay un ejercicio, se compró un automóvil, ¿cierto? De tal manera que este fue uno de los ejercicios que salieron en una de nuestras pruebas, también envié el desarrollo. El automóvil es pagado en 20 cuotas, por lo tanto lo pagaste en 20 cuotas, que están en progresión aritmética.
Por lo tanto, las cuotas no son iguales, van aumentando con un cierto valor. Dice aquí que la quinta y la séptima cuota son esos valores. Entonces, la quinta y la séptima cuota, la quinta y la séptima, ahí están los valores respectivos. Recordemos que este es el término general en una progresión aritmética. AN es A1 más N-1D, primer término, y N términos y distancia. Ahora, este N, yo he dicho N términos, pero en realidad en rigor corresponde a ese N que está acá. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo A5, es porque A5 es el primer término más 4 veces la distancia. Porque 5 menos 1, 4. A7 es el primero más 6 veces la distancia. Y lo que hice aquí fue restar. Al restar hacia abajo se elimina A sub 1, obtuve la distancia. Y teniendo la distancia, después reemplacé en cualquiera de las dos ecuaciones. Reemplacé la de arriba, pasé restando, ahí si se dan cuenta reemplacé la distancia y me dio A sub 1. Disculpe que vaya tan rápido, pero estamos casi contra el tiempo. Y recordarles que eso también nosotros lo vimos en clase, pero más breve. Los alumnos se dieron cuenta por sí solos en algunos cursos que lo que yo acababa de hacer, que no está malo, se podía abreviar de esta forma, que también es viable. Usted coloca acá A sub 7, A sub 5, pero las cantidades, A7, A5, y se divide por la resta de los subíndices en el mismo orden, 7 y 5. Si tú haces esa expresión, me da la distancia, que es igual a la distancia de acá, y te ahorras de hacer el sistema. Lo que sí no te va a escapar es que una vez que tengas la distancia, va a tener que obligatoriamente tomar uno de los dos términos. Nuevamente requieres de eso, para reemplazar la distancia y poder obtener entonces toda la expresión. Aunque hay uno bien inteligente porque saben lo que hacen, toman la distancia y como esta es la séptima cuota, algo hacen entre la quinta y la séptima y lo trabajan con las distancias, no sé, hacen cosas medio extrañas, pero les resulta. Bueno. ¿Cuánto se paga en total? Se pagan 20 cuotas, entonces n vale 20. Esta es la fórmula de la suma, la expresión, perdón, de la suma de las progresiones aritméticas. Estimados, coloquen carteles gigantes, hablen con su polola, con su mamá, con su papá, vayan a una fiesta, pregúntenle a alguien si sabe la suma, pero háganlo porque en el fondo las expresiones son importantes acá. Y ustedes saben que nosotros somos intransigentes en eso. No hay ninguna consulta. En los exámenes ninguna consulta a las pruebas. Entonces, por favor, aquí usted ya tiene la información. Esa es la expresión de la suma, reemplazo. Me están preguntando cuántos hay en total. Escribo, son 20 cuotas. El primer término ya lo tengo de la expresión anterior. N-1, este es 20. 20 menos 1, 19. Y la distancia. Y ahí nos da cuánto tú cancelaste en total. Entonces, tarea, esto corresponde a progresión aritmética. ¿Qué es lo más importante repasar? Es la expresión general y la fórmula de la suma. Vamos a la progresión geométrica. La progresión geométrica, distinto a la aritmética, las distancias son iguales. Habíamos visto en el ejercicio anterior, por si alguien no lo entendió bien o yo no lo expliqué tan claro, pero cuando yo digo distancia 48.000 es que siempre se va aumentando 48.000 pesos. ¿Cierto? De hecho, aquí señala que uno inició pagando humildemente ¿qué es lo que era un automóvil o no? Con una cuota de 185.000 pesos y después hay que sumar 48.000 pesos y obtiene la cuota 2, después la cuota 3, etc. Acá en la progresión geométrica, la característica que tiene la progresión geométrica y que se los recuerdo acá aparte, por ejemplo, si uno tiene 4, 12... aquí 36, etcétera. No estoy tan brillante hoy día, pero más o menos esa es la idea. Lo que uno se da cuenta es que se divide, el término 1, término 2, término 3. Si tú divides 2 seguido por 4 me da 3. Si tú divides 36 dividido por 12 me da 3. La razón, esto se denomina razón. La razón es el A sub n más 1 dividido por el A sub n. Siempre se divide ese término dividido por el anterior, siempre. Las razones, eso, nada, no voy a decir nada porque los puedo enredar. Ahora, en este ejercicio estoy solamente concentrándome en el ejercicio, pero vuelvo a decir que tienen que volver a repasar la información que ya se publicó en el portal con respecto a progresión geométrica y aritmética.
Aquí hablaba de un octágono, una figura que tiene 8 lados. Ahí incluso lo señalaba el ejercicio que están en progresión geométrica. El mayor y el menor de los lados mide 6,40 y 5. Bueno, yo lo anoté, sugiero aquí ordenado. El primero, no importa cómo se haya nombrado, pero como es un polígono de 8 lados, que sería una cosa de este tipo, ahí tú vas contando, no sé cuántos lados tengo, 2, 4, 6, bueno, 7 y 8, ¿es cierto? Ahí tenemos un octógono. Da lo mismo, entonces por eso yo lo ordené de menor a mayor. Ahí tengo el primer lado que vale 5 y el último que vale 6,40. Lo que yo tengo que recordar es que la expresión en una progresión geométrica de la sub n es que la sub n es el a sub 1 por r elevado a n menos 1. Eso, la expresión general. Entonces, por ejemplo, el a sub 8 es el primero por la razón elevado a 7. Es que tengo que trabajar con ese porque ese no me sirve de mucho, solamente para reemplazar. Entonces, el a sub 8 es el primero por la razón elevado a 7. No tengo idea de la razón, si eso es lo que voy a encontrar. Bueno, paso dividiendo el a sub 1, el a sub 1 vale 5, me da 128 y la raíz séptima de 128, 2. Me han preguntado los alumnos cómo tú calculas eso acá. Así, mira. ¿Sí? Aquí hay una raíz, ¿ves? Entonces ahí tú colocas 7 de 128. Y ahí nos da que la razón vale 2. Entonces la razón vale 2. Y nos preguntaban acá la medida del tercer lado más pequeño. Este es el primer lado más pequeño, el segundo lado el tercer lado. Entonces el tercer lado es el primero por la razón elevada a 2, porque siempre es 1 menos que su índice. Bueno, y ahí reemplazo. Primero más la razón elevada, primero potencia, 4 por 5, 20, entonces la respuesta es 20. Y finalmente, estimados, recordar que esta progresión geométrica tiene una expresión para la suma, que es esta. No se olviden, por favor, que esa es la expresión, ¿ya? O también en algunos libros la expresión de la suma aparece como el primer término por Rn-1 dividido por R-1. También es válida, que es lo mismo, invirtieron eso y lo otro también, ¿ya? Pero es lo mismo. Nosotros esta fue la que utilizamos. Entonces tú calculas la suma de todo, que es sub 8, porque son 8 lados. Y ahí reemplaza, el primer término vale 5, la razón, y nos da 1275. Ahora, ¿qué tienen que repasar ustedes? Tienen que repasar interpolar, pero las cosas que yo no he nombrado acá, repásenlas nomás, porque en el fondo ahí hay más o menos una orientación, progresión aritmética, progresión geométrica, las sumatorias que no inician desde 1, sino que tienen que descomponer. Y finalmente recordarles que esto también fue uno de nuestros antiguos ejercicios, muy fácil por lo demás, pero es que estas, no sé si ustedes recuerdan, eran sucesiones recursivas, dependían de los anteriores. Ahí está la expresión general. Entonces, por ejemplo, si yo pido a 3, a 4, a 5, es cosa de reemplazar. N vale 3, entonces aquí es 3 menos 2, 1, 3 menos 1, 2, y ahí tienen los subíndices. Estos son subíndices. Entonces ahora uno reemplaza el término, menos 3 por A1, pero A1 vale menos 7. ¿Y A2 vale cuánto? 10. Y ahí se van reemplazando y se van calculando lo siguiente. Por ejemplo, el A sub 4 porque N vale 4, entonces queda 4 menos 2, 2, 4 menos 1, 3. Y ahí reemplazan estos términos totales. El A sub 2, ¿cuánto vale? Te lo tiene que dar obviamente 10. Y el A sub 3, ¿cuánto vale? Ya lo encontraste tú anteriormente, ¿cuánto vale? 71. El problema está que si tú te equivocas acá, te equivocas hacia abajo. Así que con mucho cuidado. Bueno, y ahí eso es todo nuestro resumen de sumatoria, ¿cierto? De sucesiones. Falta que ustedes recuerden límite de sucesiones, pero repásenlo. Pero hay una baja probabilidad de que, bueno, por acá me parece que tenía uno, igual lo voy a mostrar para no quedar con ese cargo de conciencia que no les dije nada. Esperen un segundito. Había un ejercicio que aparecía en la prueba, en una de las pruebas primeras que envié. Ya, pero mira, yo hago uno, porque no lo encontré. Yo hago uno. Supongamos que la sucesión fuese 5n más 7 dividido por 4n menos 1. Y yo les pidiera que ustedes me dieran hacia dónde converge esto.
¿De acuerdo? Entonces, claro, el alumno puede, por ejemplo, darle valores. Por ejemplo, puede decir n igual 1 y ver qué pasa. Por ejemplo, si yo le diera n igual 1, me quedaría ¿cuánto acá? Me quedaría 12 dividido por 3, y eso es 4. Si n fuera 2, porque estamos dándole valores enteros para ver qué está sucediendo. Si n vale 2, 2 por 5, 10, 17, 2 por 4, 8, menos 1, 7, y ya veo qué pasa. A ver, voy a dividir 17 dividido por 7 y me doy cuenta que ahora me da, mira, rápidamente bajó a 2,41. Bien, pero ¿hacia dónde convergerá? Entonces ahí nosotros vimos la idea intuitiva del límite, muy intuitiva. No sé si se acuerdan, pero aquí colocábamos la sucesión y después nosotros hacíamos el límite por cociente, dividíamos por el exponente mayor, que en este caso es 1, de la variable es 1. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 5n dividido por n más 7 dividido por n, todo se divide por n. O sea, en realidad siempre se divide por n, pero si esto hubiese sido n cuadrado, todo se divide por n cuadrado. Y ahí nos queda límite cuando n tiende a infinito de 5 más 7 dividido por n y 4 menos 1 dividido por n. Ahora, si aplica el límite cuando queda dividido por n, y como el n es tan grande, vimos en las clases que eso tiende a 0 y eso tiende a 0. Así que el resultado final es 5 cuartos, es decir, esta sucesión tiende a 5 cuartos, a 1,25. Eso es lo que pasa con esa sucesión. Pero mayores detalles vean ustedes y estudien y prepárense para el examen que ya está muy cercano a Navidad. Nosotros acá terminamos de grabar, ¿cierto? Mi agradecimiento, y yo creo que vamos a continuar a mi alumno Fabio. Gracias, Fabio, que está aquí atrás, de algo muy simple, pero que hemos tenido bastante visita y gracias a ustedes podemos continuar. Y espero que les sirvan este último video para la preparación de examen, más lo otro. Mayor información respecto a los contenidos del examen, mayor información respecto a la sala, la fecha, siempre en el portal.